Hermanos, cuando estudiamos las cartas del Nuevo Testamento, un asunto muy importante es todo el contexto histórico que dio lugar a esa correspondencia. En el caso de la carta de Pablo a los romanos, esto es muy importante porque para entender bien la carta, obviamente tenemos que saber en qué momento histórico estaba viviendo Pablo, qué influencias estaban afectando su mente, su desarrollo teológico como líder cristiano que le lleva a escribir esta carta. Así que en esta oportunidad vamos a concentrarnos en el contexto histórico de la carta de Pablo a los romanos. Desde el comienzo de la carta, si miramos en Romanos capítulo 1, vamos a ver que el apóstol Pablo tenía un gran deseo de ir a la ciudad de Roma para visitar a los hermanos allá. Esto ya nos prepara para entender el contexto el cual tenemos que ubicar la carta a los romanos. Escuchen conmigo a leer Romanos 1 del 8 al 15 para captar algo de lo que Pablo estaba sintiendo y viviendo cuando se dispuso a redactar la carta a los romanos. Escribe Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Bueno, queda claro, ¿no es cierto? El gran corazón misionero del apóstol Pablo, el anhelo que él tenía, no una sola vez, dice en reiteradas oportunidades, él quería llegar a Roma. ¿Por qué? En primer lugar, porque Roma era la capital del imperio y por lo tanto, cuán importante era para la iglesia tener una fuerte congregación en esa ciudad. Y en segundo lugar, porque Pablo había escuchado de que había eh, algunas tensiones en la iglesia en Roma, y el apóstol Pablo, que conocía algunas personas ahí, aunque nunca había visitado, anhelaba poder apoyar la obra en una ciudad tan importante. Ahora, sabemos que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros, ¿no es cierto? El primero lo tenemos en Hechos 13, versículo 1 al capítulo 14, verso 28, donde el apóstol Pablo hace una primera gira misionera partiendo de la iglesia en Antioquía. Luego del concilio en Jerusalén, el apóstol Pablo sale para hacer el segundo viaje. Y finalmente en capítulo 18 tenemos el tercer viaje misionero. Así que imaginémonos este gran siervo de Dios trabajando arduamente para extender las fronteras del Evangelio hacia Asia y luego hacia Europa. Aquí podemos ver un mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Tomemos un momento para recordar estos viajes para que nuestra mente se empape con el corazón de este gran siervo de Dios. Si pueden mirar el cursor, aquí está la ciudad de Antioquía, donde el apóstol Pablo con Bernabé salieron en el primer viaje misionero, Hechos 13, versículo 1 en adelante.
Primero viajaron a Chipre. No hubo muchos resultados en Chipre, aunque predicaron el evangelio ahí, y luego cruzaron al sur de Asia Menor, hoy en día el país de Turquía. Subieron al altiplano y en la parte alta de Asia Menor empezó a predicar el evangelio Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Hasta ahí llegó en el primer viaje misionero. Y luego decidieron hacer el viaje de retorno, volviendo a visitar las iglesias para establecer ancianos en cada congregación. No volvieron por Chipre, sino que fueron de frente a la ciudad de Antioquía. Ese primer viaje misionero más o menos duró un año, para que tengamos una idea. Imagínate, salir de tu iglesia local y viajar por todo un año de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, ganando experiencia y viendo a Dios obrar en formas muy, muy interesantes. El segundo viaje misionero también partió de la ciudad de Antioquía. No está muy claro en este mapa, pero siguió la ruta por aquí visitando las iglesias que había fundado en el primer viaje misionero. Cuando llegó al centro de Asia, probablemente se fue hacia el norte y por el norte queriendo evangelizar por aquí, el Espíritu Santo no le dio tranquilidad para predicar y aquí por esta parte él recibió en Troas el llamado macedónico, ¿no es cierto? Vio el hombre de Macedonia. Macedonia es esta parte aquí, al norte de Grecia. Así que el apóstol Pablo con su equipo misionero incursaron a Asia, a Europa, ¿ok? Esta es la parte de Asia y aquí empezaron a evangelizar en Europa, empezando por Macedonia y luego bajando a Acaya. Todo un viaje misionero, predicando diversos lugares y al final, pasando por Atenas, llegaron a la ciudad de Corinto. Aquí el apóstol Pablo quedó un año y medio fundando esta iglesia en un puerto muy importante en la ciudad de Corinto. Y luego el apóstol Pablo emprendió su viaje de retorno. Pueden seguir aquí la ruta. Esta es la ruta del retorno, el segundo viaje misionero. Llegó a la ciudad de Éfeso. Pablo hubiera querido quedar ahí para predicar, pero le urgía llegar a Jerusalén, así que prometió volver en otro viaje y continuó su viaje por mar ahora hasta llegar a Cesarea y pasar a Jerusalén. Ahí terminó su segundo viaje misionero. Luego el apóstol Pablo desde Antioquía emprende el tercer viaje misionero. Otra vez vuelve a visitar las iglesias que él había fundado, pero avanzó rápidamente porque su meta era llegar a la ciudad de Éfeso, gran ciudad, la capital de toda Asia. Aquí el apóstol Pablo quedó 3 años fundando una iglesia muy importante en la ciudad de Éfeso. Fue durante el último año en Éfeso que el apóstol Pablo escuchó noticias que le preocuparon de la obra en Corinto. Y Pablo empezó a pensar, necesito llegar a Corinto para poner orden en la iglesia allá. Pablo estaba en dudas de cómo llegar a Corinto. Su instinto era viajar de frente para ordenar las cosas, pero se dio cuenta que podía ser muy chocante una visita así. Así que Pablo, luego de mucha deliberación, cambios de planes que también le generaron problemas porque lo acusaron de inestabilidad, finalmente el apóstol Pablo decide ir por Macedonia. Sigue viaja por el norte, visita las iglesias que había establecido antes y por fin llega a la ciudad de Corinto. Ahí el apóstol Pablo queda un tiempo en Corinto arreglando la situación y después él volvió otra vez por el norte, por Macedonia, recogiendo una ofrenda para la iglesia, los creyentes en Jerusalén. Así que luego él continúa su viaje y vuelve a la ciudad de Jerusalén con una ofrenda. Ahí termina su tercer viaje misionero. Ahora aquí está la pregunta. El apóstol Pablo dice, al escribir esta carta a los romanos, que muchas veces se había propuesto llegar a Roma. Bueno, no creo que
lo quiso hacer durante el primer viaje misionero. Creo que el primer viaje misionero era algo bastante limitado. Pero el segundo viaje misionero, llegando a la ciudad de Corinto, me imagino que el apóstol Pablo, su corazón latía pensando, de aquí a Roma no es muy lejos, ¿ya? Es más cerca llegar a Roma que volver a Antioquía. Así que me imagino que durante su segundo viaje misionero, él tenía la idea de ir a Roma, pero no era posible, así que él viaja a Jerusalén, embarca su tercer viaje misionero y en varios momentos quizá durante este viaje el apóstol Pablo pensó en llegar a Roma, pero dice él que siempre le era estorbado. Recordemos que Pablo no era un misionero que toma decisiones a la ligera o en forma personal. Siempre buscaba la dirección del Espíritu Santo. Y la verdad es que, aunque Pablo quería llegar a Roma, el Espíritu Santo no le daba tranquilidad, las circunstancias no se prestaban para eso, y por lo tanto, cuando escribe esta carta a los romanos, el apóstol Pablo todavía no había podido llegar a la ciudad de Roma. Ahora, ¿cuál era el deseo del apóstol Pablo? El deseo era, al fin de su tercer viaje misionero, bueno, no tanto su deseo, sino qué pasó. Al fin del tercer viaje misionero, llegando a Jerusalén, el apóstol Pablo fue arrestado. Leemos de esto en Hechos 21. ¿Se acuerdan? Él va al templo para cumplir un voto como judío. Ahí lo acusaron de haber metido gentiles en el templo y lo arrestaron y lo querían linchar. Las autoridades romanas lo rescatan cuando él declara ser ciudadano romano y él es encarcelado. Pasa un tiempo en Jerusalén en la cárcel y luego, como sabemos, él termina siendo llevado a Cesarea porque había un complot para matarlo en Jerusalén. Ahora, en Cesarea, él quedó 2 años y al final, viendo que no había forma de que se escuche y tenga un justo juicio, el apóstol Pablo apela al emperador y por fin lo llevan en barco a la ciudad de Roma. Ahora, si tomamos todos esos detalles históricos en cuenta, llegamos a esta conclusión. La carta a los romanos obviamente fue escrita antes de ser arrestado en Jerusalén. Pablo nunca habría escrito que ahora yo quiero llegar a ustedes si él ya estaba en la cárcel. Así que es mucho más factible suponer un tiempo antes de ser arrestado como la fecha de esta carta a los romanos. Ahora, si miramos al fin de la carta de Romanos, el apóstol Pablo amplía los planes que él tenía, sus planes misioneros. Miren, por ejemplo, Romanos 15, el versículo 25. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mas ahora voy a Jerusalén. Claramente, entonces, no estaba arrestado en Jerusalén. Él termina esta carta diciendo, voy a Jerusalén. ¿Para qué? Para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien, bueno, y son deudores a ellos. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, la ofrenda, y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Si lo que empezamos a notar no es cierto, es que terminando su tercer viaje misionero, antes de emprender el viaje a Jerusalén, llevando la ofrenda de los creyentes en Macedonia y Acaya, ya el apóstol Pablo tenía este plan en mente. Llego a Jerusalén, entrego el dinero y ahí mismo voy a viajar a la ciudad de Roma.
Ahora, lo que el apóstol Pablo quería hacer era ir hasta España. La iglesia en Antioquía le había apoyado en la obra misionera en lo que era Asia y Europa, a lo menos Europa oriental, Grecia y Macedonia, Acaya. Pero ahora este gran apóstol pone su mirada en España, demasiado lejos de Antioquía. Y el apóstol Pablo, pensando en forma estratégica, se da cuenta, Roma podría ser una excelente base para toda la obra misionera hacia España, Francia, Italia. Así que eso era su anhelo. Ahora, lo que confirma estos planes es lo que leemos en 1 Corintios 16, donde el apóstol Pablo da una orden a la iglesia en Corinto a recoger esta ofrenda, la cual él iba a pasar para recoger y llevar a Jerusalén. Sabemos que la carta de 1 Corintios fue escrita desde la ciudad de Éfeso. Así que Pablo estaba terminando su trabajo en Éfeso esos 3 años, escribe 1 Corintios. Luego vamos a 2 Corintios, capítulos 8 y 9. Habían pasado unos meses. La situación en Corinto había cambiado porque la iglesia, habiendo recibido la primera carta, pusieron en práctica los consejos del apóstol Pablo y Pablo estaba mucho más libre para llegar a Corinto. Otra vez les da la recomendación. Las iglesias en Acaya ya habían recogido la ofrenda. Así que eso da la impresión que Pablo ya está pasando por Acaya cuando escribe 2 Corintios. Entonces, llegando a Corinto, durante el tercer viaje misionero, él ahora tiene todos los fondos listos para viajar a Jerusalén y para entregar la ofrenda para los santos en esa ciudad. Repasemos entonces este tercer viaje misionero. Pablo quedó en Éfeso 3 años, escribe 1 Corintios, habla de la ofrenda, da indicación que Macedonia y Acaya habían prometido la ofrenda. Entonces el apóstol Pablo pasa por Macedonia recogiendo la ofrenda, escribe 2 Corintios y dice, hermanos, cuando llegue a Corinto, quiero tener el dinero listo para llevarlo a Jerusalén. Porque habiendo hecho eso, yo quiero ir a Roma y de Roma ir hacia España. Hermanos, miremos el mapa. Pensemos en los países que están ahí hoy en día. Aquí estamos en Israel, estamos Antioquía es en Siria, estamos en Turquía, estamos en Grecia, estamos en Italia y vamos a España. Un misionero, un hombre con esta carga para trabajar en todos esos lugares. Hermanos, yo he pasado 30 años en Perú y un país, el Perú, es más que suficiente para mí. Yo no me imagino tratando de hacer obra en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en Estados Unidos. Una locura eso. El apóstol Pablo era un hombre excepcional. La mente de este hombre lo vemos aquí en esta carta a los romanos. Así que se supone que la carta a los romanos fue escrita cuando Pablo emprendía este viaje a Jerusalén, que culmina en Hechos 21, versículo 17. Así que podemos ir leyendo esos últimos capítulos antes del 21, ¿no es cierto? 19, 20, 21, y durante esos relatos, Pablo escribe la carta a los romanos. En Romanos 15, el apóstol Pablo da testimonio que él siente que ya ha culminado la obra que él iba a hacer en la parte de Asia y Grecia y Acaya. Escuchen en Romanos 15, versículo 19, ¿qué dice el apóstol Pablo? Bueno, versículo
18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Y noten lo que Pablo dice aquí, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, recuerden el mapa, hermanos, recuerden el mapa, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué hombre era Pablo? Él no dice, he predicado en algunas cuantas ciudades. Pablo dice, lo he llenado todo del Evangelio. Él y los discípulos que él formó, iglesias como Tesalónica, que habiendo recibido el Evangelio, se encargan de predicar el Evangelio en las zonas periféricas, extendiendo la labor apostólica del apóstol Pablo. Así que Pablo, más sus discípulos, más sus iglesias, habían llenado Asia y Grecia, Macedonia, Acaya con el Evangelio. Y por eso Pablo dice en versículo 22, por esta causa me he sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Ya esta obra misionera le había impedido ir a vosotros. Pero qué lindo versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Hermanos, les confieso que para mí como misionero, este testimonio de Pablo es impresionante. Uno pensaría que habiendo hecho tanto trabajo, con tanto sacrificio, el apóstol Pablo estaría listo para jubilarse, ¿no es cierto? De repente escoger una iglesia, Éfeso, y plantarse ahí. Y pasar los últimos años de su vida tranquilamente enseñando, discipulando, pero contentándose con lo que él había logrado. Pero el Espíritu de Dios obraba poderosamente en Pablo. Y Pablo se extendía. Y ahora ponía su mirada en España para poder llenar España, Francia, Italia del Evangelio. Un hombre indomable, ¿no es cierto? Ahora, según Hechos 20, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo pasó 3 meses en Grecia. Si miramos un momento Hechos el capítulo 20, para poder reinar y completar los detalles aquí. Escuchemos Hechos 20, versículos 1 al 3. Después que cesó el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿ya? Viajando de Éfeso hacia Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ahora, Grecia era la capital de Acaya, que en la Biblia pasa por el país de Grecia. Varios detalles en la carta a los romanos indicaría que Pablo escribió esta carta durante su estadía en Corinto. Y es interesante. Estando en la ciudad con esa iglesia tan problemática, tantas divisiones y problemas entre ellos, el apóstol Pablo decide, planea ir a Roma y escribe esta carta a los romanos. Noten algunos detalles que podían confirmar que Pablo efectivamente escribió Romanos de la ciudad de Corinto. Por ejemplo, vamos a Romanos 16 y los primeros 2 versículos, los saludos del apóstol Pablo. Mira a quién saluda. Os recomiendo además
nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Kencrea. Ahora pueden ver el mapa aquí de Corinto y aquí está Kencrea. Kencrea era uno de los puertos de Corinto. Habían dos puertos, Kencrea y Lequea aquí. Así que aquí leemos de esta mujer. eh, Febe era diaconisa de la iglesia, seguramente en una casa, quizás una casa grande en Kencrea. Y esta hermana había viajado o estaba por viajar a Roma, quizás con la carta que Pablo está enviando. Y Pablo dice, que la recibáis en el Señor. Así que es una confirmación que Pablo estaba en Corinto cuando escribe a los romanos. Si miramos también el versículo 23, Romanos 16, 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Así que Pablo estaba alojado en la casa de alguien llamado Gayo. Y si miramos 1 Corintios 1, el versículo 14, miren lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo en Corinto. Así que si es el mismo Gayo, y los comentaristas por lo general afirman que así es, entonces no solo sabemos que Pablo estaba en Corinto cuando escribió Romanos, sino que estaba hospedado en la casa de Gayo. Y uno se imagina el apóstol Pablo aprovechando la estadía tranquila por algunos meses en Corinto, en la casa de este hombre llamado Gayo, a quien él había bautizado años antes. Pablo redacta esta tremenda carta a los romanos. Ahora podemos dar una fecha entonces a esta carta. Los comentaristas afirman que esta estadía de 3 meses en Grecia, en Corinto, ocurrió entre los años 54 y 59 después de Cristo. Una ventana de 5 años según los datos históricos que nos provee el libro de los Hechos. Pero un estudioso, Cranfield, que ha escrito un excelente comentario de Romanos, afirma que la carta a los romanos fue escrita entre fines del año 55 e inicios del año 56. El apóstol Pablo parece que pasó el invierno en Corinto. Esos meses de diciembre, enero, febrero, que es el invierno en el hemisferio norte, no eran buenos meses para viajar por barco. Casi los barcos no andaban por el mar Mediterráneo por las tormentas. Y el apóstol Pablo queda en Corinto esos meses. Ahora, Cranfield asigna esa fecha por la fecha que él determina que Festo fue nombrado gobernador, tal como lo tenemos en Hechos 24, versículo 27. Ahora, sabemos que eh, Festo estaba a cargo de Pablo después que fue arrestado, así que si sabemos cuándo Festo fue gobernador, más o menos marchando hacia atrás, podemos establecer la fecha para esta carta. Pero otro comentarista, Godet, otro tremendo comentario de Romanos, afirma que esta carta fue escrita más adelante, a fines del año 58, inicio del año 59, considerando que el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén en el año 59. Y eso me parece más probable. Parece que Pablo escribió la carta poco antes de ir a Jerusalén. El viaje no llevó un año, llevó unas semanas llegar a Jerusalén. Así que si sabemos que el apóstol Pablo fue arrestado en el año 59, entonces obviamente la carta a los romanos fue escrita unos meses antes. ¿Ok? Esta es la forma que tratamos de reconstruir la fecha de la carta a los romanos. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, vamos a notar la preocupación que el apóstol Pablo sentía en
este tiempo. Volvamos a Romanos 15, los versículos 30 y 32. Ya hemos leído en Hechos capítulo 20 que el apóstol Pablo en Corinto estaba siendo acechado por los judíos. La persecución contra Pablo por parte de los judíos ahora era intensa. Después de 3 grandes viajes misioneros, francamente los judíos odiaban al apóstol Pablo. Aunque Pablo era apóstol a los gentiles, tantos judíos se habían convertido que los mismos judíos estaban molestos. Y peor todavía, Pablo no esperaba que los gentiles convertidos se circuncidaran, que los judíos lo tomaron como una ofrenda al judaísmo. Ahora miren Romanos 15, el versículo 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué lindo. El apóstol Pablo pidiendo oración de la iglesia en Roma. ¿Qué es lo que Pablo necesita? ¿Cuál es su pedido de oración? Versículo 31. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Así que noten la mente de Pablo. Pablo quiere llegar a Jerusalén con esta ofrenda de amor. ¿Para quiénes? Para los judíos, los creyentes judíos en Jerusalén. Pero Pablo sabe que hay otros judíos, los inconversos, que lo odian. Y el apóstol Pablo está pidiendo que él sea protegido de esos judíos inconversos en la ciudad de Jerusalén, en la zona de Judea. Y Pablo continúa, versículo 31, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Para qué? Para que con gozo llegue a vosotros. O sea, Pablo ya pensando, planificando, ¿no es cierto? Llego a Jerusalén, dejo la ofrenda y luego viajo a Roma para ir a España. Pero los judíos me van a querer maltratar. Oren, dice Pablo a la iglesia en Roma. Oren por mí que Dios me guarde de los judíos para que pueda llegar a ustedes cuanto antes, predicar en Roma y luego que ustedes me envíen a la obra en España. Ahora, si complementamos lo que Pablo escribe aquí en Romanos con lo que leemos en Hechos, resulta muy interesante. Vamos a Hechos, el capítulo 20. Aquí en Hechos 20, el apóstol Pablo está ya en ese viaje a Jerusalén con la ofrenda para los santos. Miren lo que leemos en versículo 22 y 23. Hechos 20, versículo 22 y 23. Aquí el apóstol Pablo ha convocado a los ancianos de Éfeso porque Pablo quiere darles algunas orientaciones en el ministerio, pero también despedirse de ellos. Y explica por qué quiere despedirse. Versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, llevando la ofrenda para los santos. Y noten lo que él dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer en Jerusalén. Ahora, cuando Pablo dice, sin saber lo que me va a pasar, da la impresión que intuía que algo muy violento podría pasar en Jerusalén. Y luego, versículo 23, añade este detalle, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué significa eso? Que en las diversas ciudades, desde Corinto en adelante, viajando hacia Jerusalén, Pablo se reunía con los hermanos. Y en ese tiempo el Espíritu Santo se manifestaba muchas veces en palabras proféticas. Y Pablo dice aquí que en cada ciudad, en los cultos, algún hermano se ponía de pie y anunciaba a la iglesia que el Espíritu Santo estaba prediciendo sufrimientos
persecución, quizá peor, en Jerusalén. Y por eso Pablo dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? ¿Se corre? ¿Huye? No, no es cierto. Versículo 24, qué ejemplo para nosotros. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Quiere acabar con gozo primero la ofrenda a los santos en Jerusalén. Y luego Pablo también quiere terminar con gozo el ministerio viajando a Roma libre para predicar, ser enviado a España y por fin acabando la obra en España, el apóstol Pablo quizás pensaría en jubilarse. No le preocupa su integridad física. Lo único que le preocupaba era terminar este ministerio con gozo. Ahora, miren en capítulo 21, Hechos 21, versículo 10 al 13, para complementar lo que hemos notado aquí. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así estarán los judíos, perdón, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, es decir, Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Una profecía entonces de que Pablo sería arrestado en Jerusalén. Ahora noten la reacción de los creyentes. Al oír esto, le rogamos. Noten, Lucas está incluido ahí, el autor de Hechos está incluido. Le rogamos. No dice le rogaron ellos, no, nosotros, Lucas también. Le rogamos a Pablo, los del lugar ahí, que no subiese a Jerusalén. Era como diciéndole, mira Pablo, si el Espíritu Santo te está diciendo eso, no vayas a Jerusalén. Dios te está advirtiendo. Déjanos a nosotros llevar la ofrenda. Tú quédate aquí y anda a Roma si quieres ir a Roma. No vayas a Jerusalén. Pero ¿qué contestó Pablo? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, si fuera necesario. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué tremendo cuadro, ¿no es cierto? De la experiencia de Pablo, claro, esta experiencia es después que escribió la carta a los romanos. La carta ya está yendo a Roma, la carta a los romanos. Pero Lucas nos narra qué pasó en su experiencia después de haber enviado la carta. Y vemos una vez más el anhelo de Pablo de ir a Roma. Pero una vez más, el Espíritu Santo, Dios, va a impedir que Pablo vaya a Roma. Por lo menos no ahora y no libre. Pablo iba a llegar a Roma, pero dentro de 3 años. Y no llegaría libre, sino un prisionero. Y hermanos, durante esos 3 años, el apóstol Pablo en la cárcel va escribiendo las cartas de la cárcel. Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses. Cómo Dios obra, ¿no es cierto? A través de diversas circunstancias para que la vida de su siervo se cumpla conforme a los planes y propósitos de Dios. Así que, hermanos, resumiendo, veamos ahora
la carga ministerial del autor de esta tremenda carta a los romanos, porque el estudio de esta carta nos va a indicar la carga que Pablo tenía por todo el ministerio. En primer lugar, él estaba cargado con la obra en toda la zona de Grecia. Escribe a los romanos desde Corinto, inmerso en todo el trabajo pastoral en esa iglesia tan problemática. Pero al mismo tiempo, estando en Corinto, el apóstol Pablo tiene una carga por los creyentes de Jerusalén. Quería llegar a Jerusalén llevando la ofrenda de varias iglesias. Y uno se imagina que estaría llevando bastante dinero, ¿no es cierto? De varias iglesias, todo un país a Jerusalén. La carga de Pablo por los creyentes pobres en Jerusalén. Para entender eso, habría que leer la historia de los judíos por los años 57, 58, 59. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Los disturbios, la hambruna, los creyentes pasándola muy mal. Y el apóstol Pablo, preocupado por cómo apoyamos los creyentes en Jerusalén, tomando recursos de las iglesias entre los gentiles. Pero también Pablo tenía esta carga por la obra en Roma. También quería apoyar la obra en Roma, viendo las dificultades que había en Roma. Y más allá de Roma, España, donde Pablo quería llegar. Hermanos, espero que van captando el corazón gigante de este apóstol Pablo. ¿Cómo podía mantener en su corazón cargas tan diversas? Cada uno podría hundir a cualquier pastor. Y Pablo lleva todas estas cargas en su amor por el Señor y deseo de servirle. Ahora, es en este contexto que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Obviamente, vamos a esperar una carta profunda. Un hombre que puede pensar a esta escala y tener tanta carga por toda la iglesia, obviamente es una persona que tiene un intelecto gigante. Así que en Romanos vamos a ver una carta profunda, compleja, repleta de doctrina y enseñanza espiritual. Francamente, vamos a quedar asombrados a la mente gigantesca de ese apóstol Pablo, escribiendo esta carta tan importante como los Romanos. Pero una carta tan compleja y tan profunda, no la escribes así nomás. Difícil escribir una carta como Romanos, subiendo y bajando de barcos, yendo de una iglesia a otra iglesia. No, el apóstol Pablo seguramente estaba estable en Corinto, en la casa de Gayo, y tomó días, quizás semanas, para escribir con profundo pensamiento esta carta a los romanos. Hermanos, va a ser un privilegio para nosotros estudiar en detalle esta carta escrita por este apóstol del Señor Jesús. Por eso estamos tomando este tiempo para introducir la carta a los romanos. Tenemos que entender el contexto histórico para entender la mente y la carga del apóstol Pablo. Oremos al Señor pidiendo que Él nos ayude a preparar nuestros corazones para leer y estudiar una carta tan magnífica como Romanos. Padre amado, te damos gracias que hace 2000 años este gran misionero con tanta pasión espiritual escribió una carta importantísima, llena de doctrina, a la iglesia en la capital del imperio. Y Padre, está en nuestras manos ahora, en español. La tenemos también en griego, las mismas palabras que Pablo escribió. Quiero pedir, Señor, que tú nos prepares para un largo viaje por delante, un estudio profundo, exegético,
para entender la profundidad de lo que tu espíritu estaba revelando a este hombre, un apóstol, un fundador de la iglesia del Señor Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio. Acompáñanos y danos perseverancia, largo aliento para el estudio de esta carta. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Y aquí terminamos esta lección sobre el contexto histórico de la carta a los romanos.